Que el dinero público no es de nadie. No. Pero claro, yo no entiendo una necesidad de una ocupación si afuera tienes aparcado un BMW. Porque yo estoy segura de que el 90% de los españoles pensamos así. ¿Por qué tenemos esta ley vigente? Es necesario un ministerio de igualdad entendido como el que hoy se entiende, defendiendo un paraguas del feminismo, creo que malentendido y hasta ofensivo para ciertas mujeres. A cuenta de la mochila de lo público, ¿no? De aquel dinero que sí que es de alguien. Cada mujer puede ser exactamente lo que quiera. Es una patada a la democracia española, imágenes del juicio del hermano de Pedro Sánchez. Para comprarse una casa de 250.000 euros, pues puedes ir preparando 70 o 80.000 euros. Bienvenidos a la tercera Charlas que Inspiran de Bonin Sansó. Hoy, desde un marco incomparable, en Calahonga, en esta espectacular casa modernista, que además tenemos a la venta y os lo contaremos luego en los comentarios. Hoy me hace especial ilusión contar con la invitada que nos acompaña, la cual nos va a contar seguro cosas muy interesantes y a la que agradezco profundamente que nos acompañe hoy. Ella es menorquina, es licenciada en Derecho, seguramente una de las voces más autorizadas que tenemos en Menorca y en el conjunto de las islas a nivel urbanístico, emprendedora, con despacho profesional propio, con dilatada experiencia en el sector privado y además con varias incursiones, una muy reciente de ellas como consellera de Vivienda y Territorio en el Govern Balear, en la vida política. Ella es Marta Vidal, que además es una tipa increíblemente vital, alegre, como siempre, seguro que cuando la veáis está riendo, madre de familia, además de gran amiga. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias, José, por invitarme. He venido porque sois vosotros, ya te lo digo, ya lo sabes, que siempre pues te tengo un gran aprecio. Admiro además el trabajo que hacéis como agentes inmobiliarios en Menorca, porque la intervención inmobiliaria no es una cuestión que pueda tomarse a baladí, se ha de hacer siempre con las máximas garantías tanto para vendedor como comprador. Y sí que es verdad que llevamos muchísimos años colaborando y te agradezco muchísimo tanto la invitación como esta presentación pues, tan amable que has tenido. Sin duda, es sentida, como bien sabes. Antes de entrar en materia, que además podemos hablar y lo haremos de muchas cosas contigo, vienes de un año anterior en política, cuando habías estado ya en otra etapa y hacía mucho de ello, seguramente en una posición complicada y de mucho desgaste, porque quizá hoy el área de la vivienda y el territorio no es poco en cualquier lugar, pero especialmente en Baleares. Lo primero de todo, antes de entrar en detalles más técnicos, ¿cómo te encuentras, Marta? ¿Cómo estás ahora mismo? Estoy bien, sí. La verdad es que ha sido una experiencia muy intensa, muy gratificante también muy complicada, evidentemente. Yo agradezco muchísimo a la presidenta haber tenido el honor de haber sido consejera del Gobierno de las Islas Baleares. Efectivamente, el reto en materia tanto de territorio como de vivienda como de movilidad es un reto enorme. Mayúsculo. Y cuando uno además es madre de familia numerosa con 3 hijos que viven en otra isla, pues sí que es un proyecto que me gustaría pues haber podido completar o alargar un poquito más en el tiempo, pero bueno, me siento muy satisfecha del trabajo realizado. Ahora pues estoy más tranquila, continúo con una vida muy activa, pues como tú has dicho, esto responde a mi perfil. He retomado mi vida, he retomado mi carrera, me organizo pues tranquilamente con mis hijos y con mi trabajo. Y nada, y después, bueno, sí, destacar que es verdad que he tenido 2 incursiones en la vida política, pero han sido las dos incursiones muy breves y circunstanciales e inesperadas. La primera, si quieres después entramos un poquito más al detalle, la primera fue pues en el año 2000, fueron 15 meses, de 2013 a 2015. ¿En el Consell Insular? En el Consell Insular, como consejera de territorio, y fue pues por amistad a mi querido Cristóbal Huguet, que tuvo que dejarlo por motivos de salud. Y esta segunda incursión de 12 meses pues fue, también si quieres lo desarrollamos un poco después, pues fue un poco por el sentido de responsabilidad, ¿no? Si nos estamos quejando de que las cosas no funcionan y uno pues por su trayectoria profesional cree que puede aportar algo pues para intentar que mejore esa normativa que no funcione, para intentar que mejore pues el problema del acceso a la vivienda, pues dedicar un tiempo de tu carrera a ese servicio público, pues me parece una
una experiencia interesante. Sin duda, porque al final lo apuntabas, agradeces esa oportunidad a la presidenta Marga Proens, que un poco esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué, en teoría, en un momento personal, con una empresa propia en gestión, tener que renunciar y pararte en todos los aspectos a tu vida que tenías hasta ahora para volcarte de nuevo a la vida pública con una sobreexposición? Porque hoy en día sabemos que ya el hecho de estar dentro de un equipo de gobierno, por el simple hecho de estar bajo unas siglas u otras, automáticamente tienes en contra una importante multitud solo por ese hecho y más allá del trabajo que uno haga. ¿Qué te invita a dar ese paso, de decir, oye, es el momento de volver a la vida pública, ¿no? La personalidad de la presidenta. Esa fuerza, esa ilusión, esa sensación de poder cambiar las cosas, esa intención de súbete, ayúdanos a empujar este barco, fue la personalidad de la presidenta, que es una luchadora y que es una persona, pues además de ser una trabajadora incansable, es una persona súper inteligente, tiene absolutamente todo el gobierno en la cabeza y además se ha rodeado de un equipo de consejeros que, de verdad lo digo y lo digo de corazón, tú me conoces y me cuesta muchísimo decir cosas que no pienso y en las que no creo, y he tenido el placer de pertenecer a un equipo en el que todos mis compañeros consejeros fueron y son unas personas extraordinarias. O sea, no había ningún tipo de rivalidad ni nada, sino pues apoyo y ayuda en los momentos que no solo yo, sino que todos tuvimos duros. Pero también quiero decir que, si después quieres que hablemos un poco más por favor, de mi trayectoria, yo he trabajado durante muchísimos años en la administración pública y he trabajado con gobiernos socialistas. Yo trabajé a las órdenes de Damià Borràs como funcionaria en el Consell. También lo vi sufrir, también lo vi pasarlo mal, también vi una dedicación. Fui funcionaria durante muchos años, también secretaria del Ayuntamiento de Alaior, jurídica, con Pau Morlà, estuve muchos años, también lo vi sufrir, también lo vi. Entonces, la administración desde dentro, tanto a nivel cuando eres empleado público, como cuando eres político, como cuando estás apoyando al político, es dura. A veces los profesionales que solo han trabajado en el sector privado les falta un poco, ¿no? Entenderlo, ¿no? Claro, esta visión o esta empatía con el funcionario o con el político, pero cada uno debajo de su ropa lleva su propio sufrimiento, que es empujar una máquina que pesa mucho. Claro, claro. Y de cada vez seguramente más difícil, además, ¿no? Sí. Sin duda. Y un poco la vuelta, el retorno, ¿cómo es? Es decir, cerrar la etapa, decir, oye, no puedo continuar por motivos X, familiares, porque he de enfocarme hacia otra cosa, y volver un poco, desaterrizar esa aventura en la vida política tan expuesta y donde además no exenta de polémica, porque al final quien toma decisiones siempre tendrá gente a favor y gente en contra. ¿Cómo es volver de nuevo a la vida privada y despojarse un poco de esa etiqueta de consellera y de personaje público, en este sentido, ¿no? A ver, hay un tiempo de decompresión, ¿no? O sea, hay un tiempo de decompresión que además pues ya lo pactamos con la presidenta, pues que fuera precisamente en verano, ¿no? Que es cuando no hay actividad parlamentaria y demás. Entonces sí que me tomé pues lo que no me había tomado nunca. Unas vacaciones, ¿no? Sí, que son 3 semanas me tomé para relajarme, y luego pues claro, el aterrizaje es complicado porque evidentemente por el régimen de incompatibilidades que tenía, pues evidentemente me mantuve absolutamente al margen de todo, ¿no? Entonces claro, aterrizar y encontrarte pues el despacho en unas condiciones completamente distintas de cómo las habías dejado a todos los niveles, a nivel de organización, a nivel de volumen de trabajo, tener que reciclar cada expediente cuando lo coges y ver lo que ha sucedido en este tiempo, que algunas cosas las hubieras hecho igual, otras cosas las hubieras hecho diferentes, pero bueno, yo soy una persona, me considero muy positiva y las cosas pues una detrás de otra, entonces lo he retomado con mucha ilusión. La verdad es que todo vuelve a ser como era,
como era antes. He recuperado a mis clientes de siempre. El volumen de trabajo pues es importante, pero sí que es verdad que sigo manteniéndome pues con un perfil más bajo, ¿no? Bueno, en realidad, y aunque sea sorprendente lo que voy a decir, yo soy una persona realmente de perfil muy bajo. Yo no tengo página web, yo no tengo tarjetas de visita. Sabes perfectamente que no tengo ni placa en mi despacho, porque mi despacho está enfrente de vuestra agencia. Entonces, yo no, en mi trabajo soy extraordinariamente discreta. Quiero decir que porque lo debo ser y porque además me gusta. Claro. Me gusta este perfil pues de que quien quiera encontrarme sabrá dónde buscar, ¿no? Sabrá dónde buscarme, y entonces he retomado mi vida en todos los aspectos. Qué bien. Sí, Entiendo sí. que compatibilizando la vida laboral en Menorca, Baleares en general, incluso a nivel peninsular también con Efectivamente. algún proyecto, ¿no? Continúo viajando porque continúo trabajando en las 3 islas. También viajo a Madrid, también colaboro además de tener mi propio estudio, efectivamente, que está especializado pues en derecho inmobiliario, turístico y urbanístico. Colaboro con otros despachos, con grandes despachos pues de Madrid, con alguna empresa internacional también, pues en esa asesoría más específica en lo que es mi materia. Qué bueno. Sí. Y quizá, ¿qué sería lo peor de la vida política? ¿La desconexión personal, quizá el tiempo fuera? A ver, yo puedo hablar por mí, claro. No puedo hablar por los demás. Yo creo que en las cosas que haces tienes que tener experiencia, ¿no? Y yo sinceramente aterricé en un puesto con una relevancia y una exposición sin tener el callo político necesario para ello. Entonces, pese a que has vivido experiencias y has estado siempre de alguna manera interrelacionada. Sí, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar delante y has de conseguir que no te afecte a nivel personal. Entonces, si te afecta a nivel personal, si no lo disfrutas, claro. Si te angustia, pues entonces... No se justifica seguramente, ¿no? Bueno, a mí me encantaba lo que era hacer el trabajo y mejorar. Que cambiasen las hacer cosas, programas, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, una de las preguntas, mucha gente me lo hace, dice, pero ¿cómo te metes en política? Y siempre digo lo mismo, digo, pues si además de dejar el día que me vaya 3 hijos maravillosos, pues he podido contribuir a que algunos cientos o miles de personas pues puedan acceder a una vivienda, o se ha podido contribuir de alguna manera a mejorar la seguridad jurídica, pues eso es la parte bonita de la política. La parte fea de la política pues la conocemos claro. Todos. Entonces, yo considero que el paso por la política es algo que enriquece, de lo que se sacan muchas lecciones. Y además es que la democracia va de eso, José. Es que la democracia va de que personas se comprometan durante un tiempo para impulsar lo público. Claro. Porque la democracia va de eso, de personas que dan un paso adelante. Lo que quizás seguramente yo y la gente, sobre todo bueno, quienes nos escuchan, quienes nos ven y porque están en la calle, se preguntan si la línea que es tan fina entre precisamente ponerte al servicio del pueblo no llega a sobrepasarte y poner tu interés propio o partidista por encima incluso del bienestar social o general que pueda haber, ¿no? Yo no lo he visto en el caso de mis 2 incursiones. En mis 2 incursiones, tanto en el gobierno de Tadeo, en el que estuve, como en el gobierno de Proens, yo no he visto eso. Yo he visto personas que empujan muy fuerte, he visto personas que trabajan mucho, he visto personas que se comprometen, he visto personas que se preocupan, he visto personas que sufren, he visto personas que se alegran mucho cuando consigues que esa maquinita de un paso adelante. La verdad es que yo no lo he vivido así. Entrando un poco en materia, una precisamente de las buques insignias del actual gobierno de Marga Proens y que afecta al conjunto de las islas era la famosa moratoria turística que afecta al conjunto de las islas, que como sabemos se decretó por el anterior equipo de gobierno ya por un mes de febrero con nocturnidad y alevosía, donde de repente se decía basta a nuevas licencias turísticas y hoteleras para el conjunto de las islas, cuando además Menorca, por ejemplo, lo sabes porque además lo viviste, está de alguna manera perfectamente zonificada, legislada y en teoría controlada en su crecimiento turístico. ¿Por qué hoy, un año y medio, camino de los 2, este verano, seguimos con la moratoria turística vigente en las islas? Bueno,
Buena pregunta, ¿no? Yo aquí te voy a responder como... Políticamente correcta, ¿no? No. Yo te voy a responder lo que es mi opinión personal. Yo estoy hablando aquí como, sin duda, como Marta Vidal, que es lo que soy, ¿no? O sea, yo creo que la situación en Menorca no tiene nada que ver con la situación de las demás islas. Menorca se hizo mayor turísticamente en el año 2015, con el cambio del plan territorial que permitió pues, definir qué quería Menorca ser de mayor, ¿no? Entonces, las demás islas sí que tenían un carácter pues, más marcado. Cada una de ellas, las Baleares son como un mosaico, cada isla tiene su propia singularidad. Exacto. Y precisamente por eso cada una de las islas tiene... Pues, parte del encanto, ¿no? Y de la gracia del destino también. Y además la configuración pues, jurídico-administrativa, ¿no? De ese nivel de gobierno que es el Consell Insular, que tiene competencias que en las demás comunidades autónomas corresponden al gobierno autonómico, precisamente por esa peculiaridad. Entonces, a lo que iba, o sea, la situación de saturación que llevó a la moratoria que se vive en las demás islas no es la misma de la que se vive en Menorca, porque en Menorca, Menorca es lo que es porque entre todos la hemos construido así. Correcto. Y porque responde a la personalidad de los menorquines. Entonces, en Menorca se paró el crecimiento residencial en rústico y turístico en el año 2003, con el plan territorial. Entonces, a partir de ahí, el incremento de las plazas turísticas en los últimos 22 años ha sido ínfimo. Entonces, que se aplique aquí una moratoria cuando va en contra de lo que es el modelo y el resurgimiento de Menorca, que hemos visto todos, y que no afecta solo a los nuevos establecimientos de agroturismo y de algún hotel rural en suelo rústico, sino que afecta a toda la isla, porque al desestacionalizar el producto turístico que tenía Menorca, lo que se ha generado es pues, que venga gente durante todo el año, gente que ha adquirido viviendas, gente que ha reformado fincas que estaban, sabes perfectamente, estaban en absoluta decadencia. Entonces, esas fincas que estaban en absoluta decadencia y que gracias a pequeños cambios, estamos hablando de pequeñas ampliaciones de un 20% de superficies construidas sobre casas que normalmente tienen unos 300, 400, con excepciones, y de las bolleras para reconvertirlas, pues bien, o a uso residencial o a uso de actividad complementaria a la turística, lo que ha generado es que esas fincas, que son un patrimonio con un valor etnológico muy importante en nuestra isla y que tenían un campo abandonado, pues hayan dado lugar a que esas fincas se han rehabilitado con muchísimo gusto en el 95% de los casos, y además que ese campo sea un campo vivo, un campo productivo, un campo que genera empleo, que genera paisaje. Tenemos pues un montón de fincas que se están dedicando al vino, que se están dedicando al olivo, que se están dedicando a las aromáticas. Entonces, todo eso, yo entiendo que la situación de Menorca tendría que ser distinta. Bajo el punto de vista jurídico, mi opinión, es discutible que la moratoria esté vigente tanto en Menorca como en Mallorca. Porque la moratoria es una medida restrictiva sometida a una circunstancia que pone la ley, que es que se reevalúe la capacidad de crecimiento residencial y turística. Después de aprobarse la moratoria, se aprobó una modificación del plan territorial de Mallorca y se aprobó una revisión del plan territorial de Menorca. Entonces, jurídicamente, en una perspectiva estrictamente jurídica, yo tengo mis dudas de que esa moratoria esté vigente. De su vigencia. Ahora tendremos una luz de llamadas a ver qué pasa con la moratoria, ¿no? Es una opinión. El derecho no es una ciencia exacta, es una opinión. Y entonces, ¿por qué? Quizás va un tema de, no te diré valentía, pero aquello de que cuidado no hagamos algo que enfade, la sensación del menorquín, ¿no? Que no enfade a Mallorca de alguna manera, porque al final es cierto que la presión sobre Mallorca y Ibiza es mayor y muy clara que de lo que es Menorca, y además luego confundimos términos de la lucha entre la problemática de la vivienda con la problemática del turismo, y parece que ahora el culpable de todo es el turista, cuando seguramente aceptamos que el turismo del que viene y no consume, o que se va con la roulotte o se queda en la playa durmiendo, no tiene ningún problema para todos nosotros, pero que el que viene al hotel, que va a la casa vacacional, que consume y que gasta, sí es un problema para el modelo turístico de las islas. Vemos fincas que se han recuperado, casas en los centros que seguramente en muchos casos sí para reconversión a hoteles de interior o hoteles agroturismos, hoteles rurales, pero otros muchos para casas de uso esporádico y privado.
luego entonces no tendría sentido buscar una solución de verdad que es la simple prohibición, porque yo creo que se malentiende el legislar regular con el prohibir, ¿no? Parece que al final hay que prohibir para no hacer nada, pero realmente lo que estamos haciendo es parar una herramienta económica que es de beneficio para todos. Bueno, yo pienso que, así como pienso que sí que fue muy irruptivo la adopción de la moratoria así de un día para otro y en todas las islas, también me parece que una vez establecida esa moratoria, pues es normal que se abra un debate sobre hacia dónde vamos, ¿no? que es donde se está en este momento, ¿no? Abrir un debate hacia dónde se vamos y un debate pues como el que se ha abierto, que es un debate social amplio y demás. Lo que sí que no estoy de acuerdo, y aquí pues te vuelvo a hablar como profesional del derecho, es esta interpretación de que mientras no se levante la moratoria no se pueden tramitar los expedientes, porque eso va en contra de la propia norma. O sea, la moratoria, insisto, es una medida cautelar y como medida cautelar se tiene que interpretar de manera restrictiva. Y si interpretamos la cautelar en su literalidad como una cautelar y como medida restrictiva, lo que prohíbe es el alta de nuevas plazas turísticas. Con lo cual, para dar de alta la plaza turística, uno tiene que haber adquirido la finca, preparado el proyecto, presentado el proyecto, obtenido la licencia, ejecutado las obras, obtenido el final de obras, presentados los papeles en materia de actividad, solicitar el final de obras y en ese momento puede ir a turismo a dar de alta las plazas. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de 2 o 3 años. Entonces, lo que está sucediendo, a mí no me ha sucedido, pero me lo han contado compañeros míos, no me ha sucedido porque no he estado ejerciendo. Es que no te dejan, no te están tramitando los expedientes. Entonces, si un promotor asume el riesgo, que lo asume, pero decide, porque aquí somos todos mayores, si un promotor asume el riesgo de que él asume ese coste de proyecto y ese coste de trámite de esa licencia, aún sabiendo que quizás en el momento en que vaya a solicitar el alta de las plazas no las vaya a tener, no, claro, no entiendo esa interpretación que están haciendo la administración de no te tramito los expedientes. No, es que cuando yo obtenga la licencia y pueda dar de alta las plazas y haya ejecutado las obras, a lo mejor han pasado 4 o 5 años. Claro, ya será el momento que se va revertido la propia moratoria, ya tendrás todo ese camino enlazado hasta poder concederte la licencia, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Lo apuntabas antes, el PTI, para aquellos que desconocen qué es, al final es el Plan Territorial Insular, en Menorca es un poco el ABC, ¿no? De dónde estamos, dónde queremos ir, modelo turístico, económico, de crecimiento y de sostenibilidad y de un poco definir lo que es la isla, que para muchos de nosotros, gracias a lo que es, estamos tan contentos de estar donde estamos, ¿no? Pero siempre se entiende, nace la revisión, nace ya casi tocada porque el nuevo Consell la vuelve a sobrerevisar. Vivimos en una marabunta donde está vigente un plan anterior pero con unas concesiones o restricciones del nuevo, a su vez planes generales que cohabitan en cada municipio de la isla, en algunos casos además como Alayor, impugnados con vigencias de los años 70-80, con una interpretación jurídica que la encontrarás seguro cada día en tu despacho y en vuestro día a día, difícil de entender y mucho más difícil de hacérselo explicar a cualquier posible interesado, más allá de una dificultad que aún hoy cuesta entender, de tiempos y de formas burocráticas y administrativas en los ayuntamientos, donde hoy casi es misión imposible obtener una cita, ya no digo resolver dudas o interpretaciones, sino tan siquiera llamar al Ayuntamiento de Mahón y que te atiendan con cierta premura, ¿no? O Ciutadella como otro caso exponencial, donde hoy en prensa o hace días salían, pues oye, licencias de un hotel precisamente tras 8 o 10 años de tramitación, una ampliación de un viñedo, una finca tras 4 o 5 años. ¿Cómo se puede entender que en una administración de cada vez más grande, con más recursos, con más departamentos, con más personal, seamos hoy más eficientes, más ineficientes, perdón, que nunca, ¿no? A ver, es una pregunta muy larga y tiene una respuesta muy larga porque tiene muchas cosas. En primer lugar, es cierto que la normativa es complejísima. La normativa es muy compleja porque tenemos muchos niveles de administración, tenemos muchas normas que van cambiando durante la tramitación de un mismo proyecto, tenemos procedimientos que tienen 2 fases, que a lo mejor tú tienes una declaración de interés general y cuando tienes la declaración de interés general se te va a tramitar la licencia con una normativa que no tiene nada que ver, porque es la nueva, y entonces ¿qué haces con esa declaración de interés general? Tenemos también la dificultad de saber qué norma aplica
por la razón del tiempo en que presentaste el proyecto, que eso es una dificultad muy importante. Entonces, cuando viene la gente y te dice, pero es que no, las cosas no son imposibles, pero es muy importante la profesionalización. Es muy importante que los operadores jurídicos y los técnicos que intervienen, los arquitectos, los ingenieros, los juristas que nos dedicamos a esto, seamos muy concienzudos en lo que hacemos. Y ante la duda hay que optar por la opción más conservadora. Claro. Porque pisar la línea no es una buena idea. Muchas veces, sí, pero es que yo conozco estos que adelantaron el camino por aquí. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, Caperucita tomó un atajo y se la comió el lobo. Entonces, el camino es el que es. Entonces, hay que seguir el camino y hay que seguirlo de manera segura y estudiando. Lamentablemente, antes, con un arquitecto, tirabas. Pero, sinceramente, hacer un proyecto de un hotel urbano, de un agroturismo o incluso de una reconversión de una finca rústica sin la intervención de un abogado especializado me parece muy arriesgado. Posible, claro. Porque la norma es compleja y además es que es muy dura. Es muy dura la norma. O sea, si te equivocas, por ejemplo, si durante la modificación de las obras, antes los arquitectos, ¿qué hacían? Pues hacían el plano de final de obras, yo tenía esta licencia, pero al final lo he hecho así. Lo modificaba. No, pero es que ya no funciona así. O sea, hay que hacer un procedimiento que depende qué tipo de modificación. Tienes que parar máquinas, solicitar una modificación que requiere como una licencia nueva y después te la dan o no te la dan y puedes continuar. Esto mucha gente no lo hace. ¿Qué pasa? Que si tú no haces los papeles como corresponde, haces la modificación durante las obras y resulta que cuando la presentas al ayuntamiento pasan dos cosas. Una segura, que te abren un expediente de disciplina urbanística, y otra probable, que es que lo puedas legalizar, porque si la normativa ha cambiado, no lo vas a poder legalizar. Por ejemplo, gente que le habían dado una licencia para construir un chalet con piscina de 40 metros, la hizo de 42, o la había de 20 y le hizo de 25 o de 35, o la cambió de ubicación y ya no la puede hacer. Claro. Y no la puede legalizar y la tiene hecha. Entonces, explicar estas cosas, que es cuando te vienen al despacho con los temas ya que se han complicado, pues es duro. Es duro y es difícil de explicar y es difícil de que la gente lo entienda. Pero las normas nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero hay que conocerlas y hay que respetarlas. Sin duda, porque claro, lo apuntabas muy bien, es muy importante la profesionalización bajo cualquier proyecto, sí, desde algo pequeño a algo muy grande. Pero claro, ¿cómo concebimos que el interesado, el cliente, el promotor tenga ese nivel de especialización, pero luego en la administración no exista ese nivel de especialización? Me explico, yo me alegré mucho. Digo, hemos perdido una gran abogada para nuestro sector, para nuestro mundo, cuando eres nombrada consellera de Vivienda y Habitatge, pero digo, hay una persona súper válida que conoce el mercado, que conoce el sector, que entiende de leyes, de normas, que va a conducir seguramente el barco más grande a nivel de consellería que tiene el Gobierno Balear. Luego, entonces, ¿por qué en los ayuntamientos pues los alcaldes, los regidores de urbanismo, los de servicios jurídicos, tal, no tienen ese nivel de especialización en sus áreas? Bueno, tema delicado, lo sé. Evidentemente luego tenemos los técnicos, que sí que evidentemente son los que llevan las áreas, pero es difícil de entender que alguien que decide en materia muy compleja e importante para el devenir de la ciudad o del municipio o de la isla, realmente no tenga experiencia ni conocimiento en ámbitos privados o de estudios o formativos en relación al cargo que va a ocupar, ¿no? Bueno, vuelve a ser una pregunta larga. A ver, y ahora quiero hablar como mi experiencia de 9 años siendo funcionaria jurídica en un ayuntamiento. O sea, la culpa de que todo funcione como funciona no es solo de una de las partes, es de todas, porque es cierto que los proyectos se dilatan mucho en el tiempo, pero también es correcto que muchos proyectos se presentan de cualquier manera. Obvio. Entonces, si tú no presentas el proyecto como lo tienes que presentar, con toda la documentación que es necesaria, con un estudio concreto jurídico, y tú confías en que sea el arquitecto municipal o el abogado municipal el que te haga tu trabajo, pues la cosa no va así. Entonces, que los técnicos municipales son los que son y cada uno tiene su responsabilidad. Esa es una parte. Otra parte es que, como sabes, la mayor parte de las veces mi trabajo empieza
al principio, ¿no? Empieza con la investigación jurídica, con lo que ahora se llama la due diligence de un bien antes de que se adquiera, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es ir al ayuntamiento a consultar todos los antecedentes, todos los expedientes que históricamente pues, han habido con esa propiedad en concreto. Pues la diferencia entre los expedientes de hace 10 años, 20 años, no digamos ya de hace 40 años a los de ahora, es abismal. Claro. O sea, los informes técnicos que se hacían hace 10 años, 15 años, a los de hoy, ¿no? Tenían 3 páginas que analizaba si se cumplían los parámetros municipales, cumple o no cumple. Claro, si cada informe técnico tiene que ser un dictamen o un doctorado explicando toda la normativa, evidentemente eso dilata mucho lo que es el trabajo. Entonces eso es diría que una costumbre que se ha adquirido en los ayuntamientos y que en otras comunidades autónomas se ha regulado incluso. Diría de memoria que es en Murcia, que hay un formulario en el que se cumple este parámetro, tal, no sé qué, observaciones, tal. Entonces, eso facilitaría mucho el trabajo de los empleados públicos. Y aquí rompo una lanza en su favor porque yo lo he sido y cuando estás ahí sentada, te llega un expediente que está mal tramitado, tienes que empezar a hacer subsanaciones de deficiencias, me tienes que cambiar este plano y al 5.º plano te dice, oye, es que llevamos 3 años, digo, ya, chico, pero es que... Pero es que has ido cambiando sobre tal, error sobre Entonces, error, ¿no? Sí que creo que aquí todo el mundo tiene que ponerse la mano en el pecho, las administraciones por su parte, para intentar volver a un modelo de informes que sean pues más ágiles y más, y ojo, y más fáciles de entender. Porque estamos llegando a una administración que funciona a 2 niveles. Al nivel de la gente que es capaz de entender lo que le están diciendo, y no porque no sean expertos, sino porque, ostras, un informe... Yo siempre digo, cuando a la gente le llega un expediente del consorcio de disciplina, lo primero que hace es tomarse un ansiolítico, porque de 30 páginas, que lo primero que te dicen es una sanción astronómica que te van a imponer, tienes un plazo de 2 meses para encontrar un arquitecto, redactar proyecto, presentarlo y hacerlo, y hay mucha gente que cuando te viene a ver es que ya se le ha pasado el plazo. Claro. Entonces, no podemos generar una administración a 2 niveles. Yo creo que la administración ha de escribir en un lenguaje que cualquier ciudadano debería entender, ¿no? Claro. Entonces, por una parte, los profesionales hemos de ser más profesionales, hemos de presentar mejor la documentación, y por otra parte, las administraciones han de hacer lo posible por simplificar su lenguaje, por simplificar sus informes. Y luego otra cosa, se habrían de hacer criterios de interpretación conjunta. Claro. Porque el urbanismo es una actividad reglada, o sea, solo hay una solución correcta. Efectivamente. Una. Y no vale que el técnico de un sitio piense una cosa, el técnico de otro sitio piense otra, porque solo uno de ellos tiene la razón. Claro, pero entre medias, el promotor o el cliente vive en ese mar de dudas con la dichosa interpretación jurídica y legal de las normas, donde al final se traslada en tiempo, en miedo y en inseguridad, y como bien sabes, porque lo hemos vivido, y además se han perdido grandes proyectos bonitos y de grandes inversiones para la isla, que al final, evidentemente, el que quiera entender que un empresario del nivel que sea una pequeña familia, un gran promotor o un gran grupo inversor, no va a desarrollar un proyecto empresarial donde su objetivo va a ser ganar dinero, creo que no entiende muy bien las reglas del juego o es querer mirar hacia otro lado. Entonces, claro, si a todo eso no le aportas ese necesario seguridad y tranquilidad legal y jurídica, ya no va de concesiones ni de dejarle hacer más de lo que la norma dice, nadie está hablando de eso, pero que cuanto menos las reglas del juego estén claras. Es decir, esta zona puede hacer esto, no puede hacer esto, me de atender a esto, perfecto, luego acepto si quiero entrar o no a desarrollar un proyecto de estas características, pero la sensación es que para llegar a ese punto de entendimiento de lo que realmente puedo hacer o no puedo hacer, transcurre tantísimo tiempo y la inversión lo que quiere es rapidez y seguridad. Lo que no podemos dilatar es un proyecto que además hoy, con el grave problema que hay de promoción, de vivienda, de obra residencial, de vivienda, ¿por qué tardamos tanto en lugar de irnos a un camino mucho más simple que con una comunión perfecta y lógica y bien entendida entre lo público y lo privado nos daría soluciones a muchos de los problemas que hoy tenemos, ¿no? Sí, yo creo que ahí, insisto, se trataría pues, en este caso, de que los técnicos tuvieran más contacto entre ellos,
que además la soledad del técnico también está ahí, de estar ante un expediente complejo y dices, bueno, es que yo lo interpreto de esta manera, claro, ¿no? Yo creo que debe haber hasta miedo claro. a poner la firma, ¿no? Hombre, o a dar el ok de cuidado, la semana pasada con una técnica de un ayuntamiento, que no diré cuál es, me decía, yo sinceramente, Marta, es que ya no lo sé, porque no damos abasto, claro. o sea, no damos abasto de los cambios, entonces cada cosa me requiere, pues... claro, mucho convencimiento pues de que claro, es lo correcto, ¿no? Porque es mucha responsabilidad. Claro, estás tú jugando, me dijiste que, ¿no? Estás jugando con los proyectos de la gente, estás jugando con las ilusiones, estás jugando con su patrimonio, estás jugando con tu reputación también, claro, como funcionaria. Pero bueno, yo sí creo que una parte importante de mejora sería eso, ¿no? Que los técnicos municipales entre ellos se reunieran más a menudo, se enriquecieran unos con otros y llegaran a interpretaciones conjuntas que nos beneficiarían a todos. Y esas interpretaciones, por supuesto, que se publicaran. Claro, obvio. Que se publicaran, porque si estuvieran publicadas las interpretaciones, pues es mucho más seguro. Aquí te viene una resolución de un tribunal que crea jurisprudencia en cualquier otro ámbito. Te viene ¿no? alguien y te dice, escucha, ¿cómo se interpreta la altura máxima cuando hay pendiente? Pues mira, aquí lo dice y aquí se interpreta así. Entonces, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya, pero la interpretación oficial... es esa, ¿no? A partir de ahí ya nos peleamos si es que hace falta hacerlo, ¿no? Creo que es una implicación global, de todos. Sin duda. El gran melón, la vivienda, ¿no? Que nos afecta evidentemente directamente a nosotros en nuestro sector, sin duda, y yo creo que al final es una realidad y una preocupación muy importante hoy en la sociedad actual. El otro día el Gobierno central hablaba de una batería de supuestos cambios que sinceramente, y entendiendo el mercado, podían ser un brindis al sol, podían ser de nuevo decir lo que ya he dicho hace tiempo, porque al final yo creo que el problema es que estamos construyendo, se dice que se van a construir viviendas, que se van a dar recursos, que se van a dar soluciones, pero es un discurso que nos lo han dicho ayer, nos lo han dicho hace 4 años, nos lo han dicho hace hoy 8, y la realidad es que hoy siguen faltando unas 200.000 viviendas al año de obra nueva que no se están construyendo, más allá además de poner el miedo al extracomunitario, que va a pagar un 100%, no sabemos de qué, ni cuánto, ni qué significará, pero ha quedado dicho, y eso es verdad, ha creado ciertas alarmas en destinos muy vinculados a las Islas Baleares, en el caso del británico, que hoy, al estar fuera de la Unión Europea, no son comunitarios y sí extracomunitarios, con lo cual realmente no se está perdiendo un poco el foco del problema real de la vivienda, es decir, de buscar soluciones efectivas de verdad, porque al final nos vamos pasando la patata todos, es culpa tuya, es culpa mía, yo he dicho que voy a hacer, yo he dicho que voy a facilitar, pero realmente a lo que íbamos antes, ¿qué estamos haciendo para que la iniciativa privada, en comunión o no con la pública, depende del caso, pongamos solución? Que la solución, como en cualquier otro mercado, es inyectar oferta o facilitar que aquel pequeño propietario, porque aquí se magnifica siempre al propietario pensando que todos son fondos buitres, que todos son grandes corporaciones. Hay propietarios de la calle, pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro tío que tiene su plan de pensión hecho casa para que luego lo recuperen en rentas con una futura venta, al que hoy no le estamos dando seguridad para que esos inmuebles estén en el mercado, en el caso del alquiler, o incluso pensando en promover para construir. Realmente yo creo que el foco realmente o no se quieren buscar soluciones, que lo cual sería muy triste y abriría un debate mucho más profundo, o realmente están muy mal enfocadas las miras para buscar soluciones efectivas de verdad, ¿no? Yo creo que en el problema de la vivienda les pilló un poco el toro, ¿no? Porque ayer leía en Diario de Mallorca que se reciben cada año 14.000 personas nuevas en Baleares y que se estima que en una década tendremos una población de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces, efectivamente solo hay una solución, que es incrementar la oferta, pero no necesariamente construyendo nueva, sino pues dando esa seguridad jurídica para que los cientos creo que habían 100.000 viviendas vacías, pues que la gente pues se anime a sacarlas al mercado de alquiler. Por otra parte, yo sé que el alquiler turístico es un negocio muy suculento, pero ahí hay que diferenciar. O sea, el alquiler turístico para mí tiene un límite claro. En cuanto colisiona con el derecho a la vivienda, tiene que frenarse. Entonces, ese cambio que hubo de aceptar el alquiler turístico en plurifamiliares con la excusa de socializar el beneficio del turismo generó un boom que no hemos podido parar. Entonces, a mí que se alquilen, o sea, para mí el límite del alquiler turístico son las casas que no son el acceso a las clases, a nuestros hijos, a nosotros,
a mí que se alquile una casa de campo en Menorca, en suelo rústico, me parece fantástico. Claro. Que se alquile turísticamente una casa como esta casa maravillosa, porque esta casa no soluciona el problema de la vivienda. Correcto. Que se alquilen turísticamente pisos en los centros de las ciudades, a mí me parece un disparate. Claro. Porque entiendo que a nivel particular la rentabilidad que te ofrece es pues muy importante, y entiendo que con eso pues se mejora la economía familiar, pero a nivel global representa un problema. Claro. Representa un problema porque son viviendas que se sustraen del mundo de la vivienda para pasar a ser un negocio lucrativo. Entonces, ¿qué se habría de hacer? Pues lo que ya está legal, ya está legal. Claro. Pero todo lo ilegal, pues lo que se está haciendo. Depurarlo, O sea, eliminarlo. Depurar todo lo ilegal y centrar el tema del alquiler turístico en lo que es turístico. O sea, definir, ni más ni menos, que el alquiler turístico es una actividad turística. Sin más. Porque ahí ha habido un debate político durante años que no querían reconocer que es un uso turístico. Pues si es un pato, si tiene plumas, tiene pico y dice cuac, es un pato. Y una casa donde viene gente 2, 3 días, una semana, paga un dinero y recibe unos servicios, eso es un establecimiento turístico. Claro. Entonces, para mí eso ha supuesto un quiebro importante en las capitales, no solo en Baleares, en España, en Europa cualquiera. y por todo el mundo, pero es el momento pues de ponerle freno. Por otra parte, en el otro decreto que hubo en el año 2020, que se desclasificaron pues muchísimos suelos urbanizables, como se había hecho ya en el año 2008, y se definieron lo que eran pues falsos urbanos, que tampoco se permitió edificarlos. Pues yo creo que esos suelos se habrían de revisar por un comité técnico, insisto, por un comité técnico que en base a unos criterios predefinidos determinarán cuáles de esos suelos tienen que ser desarrollados para generar nueva vivienda, porque hasta hoy no hemos conseguido hacer viviendas en el aire. Entonces, sorber y soplar no se puede. Entonces, sin generar un consumo de territorio, sí que creo que es necesario un ejercicio de revisar esos urbanizables desclasificados según criterios, pues evidentemente de menor protección a mayor, que esos no se tocan, de proximidad a los núcleos urbanos, y para eso también pues en el Gobierno Balear se generó, se está ya licitando, si no se ha licitado ya, creo que sí, el Observatorio de Vivienda, precisamente para tener datos, para no improvisar, claro, para que no todos nos pille el trabajamos toro. con parece que, creo, pienso, me han dicho, ¿no? Claro, entonces son importantes los datos, es importante la planificación, y es muy importante también saber que estas políticas en vivienda, igual que en territorio, pero en vivienda aún más, requieren de años. Ya. Requieren de años, entonces no se pueden pedir milagros porque las casas no son setas. Claro, bueno, quizá va un poco de lo que hemos hablado, de que el proyecto a veces es cortoplacista para quien gobierna, ¿no? No se dibuja una línea clara a medio y largo plazo, como quizá una empresa privada sí puede tener objetivos evidentemente a corto plazo, pero sí dibujar cuál es el modelo de vivienda que quiero, y no simplemente porque si en un momento estoy yo gobernando, decido tirar por tierra todo aquello que tú habías hecho simplemente porque pensabas de una manera distinta. Yo creo que el gobierno sí que está en una línea de largo plazo, está en una línea de largo plazo. La normativa que se ha generado es muy innovadora, de hecho está siendo emulada por otras comunidades autónomas y está dando ya resultados. Aquí ahora es un tema de aplicación, Claro, insistimos, claro. un tema de aplicación, un tema de dar seguridad jurídica, de controlar que se desarrolle de la manera prevista, ir adaptando esa generación de viviendas con las diferentes herramientas que hay, pues de sacar a mercado con estos programas pues innovadores como el Lloguer-Segur, pues intentar que la gente confíe en la administración para poner sus pisos vacíos en alquiler, hacer ese estudio de suelos para ver qué suelos son aptos o no para destinarse siempre a vivienda para residentes, Claro. porque yo creo que el mercado de lujo se regula solo, y eso lo sabrás mejor tú que yo, pero yo creo que el mercado de lujo se regula solo, y además no es un tema de que la administración deba preocuparse. La administración ahora tiene que centrarse y concentrarse en lo que yo creo que está haciendo, que es en generar las condiciones para que se genere
Vivienda para Yo para creo los nuestros. Que al final es mezclar un poco los conceptos y las cosas que deben cohabitar, el turístico, el de lujo, el residencial y el de primer acceso, sea joven o no tan joven, pero que quiera una vida para sí mismo en su propia vivienda. Y yo creo que precisamente ahí es donde, porque lo vemos también en nuestro día a día laboral, de cada vez más vienen más propietarios que quieren poner su inmueble que habían alquilado en el mercado de venta y quitarlo del alquiler, que no pensando en ponerlo para alquilar. Y eso quizás es una consecuencia acumulada de la desprotección que vive el propietario. Y cuando hablo propietario, insisto, hablo de aquel propietario particular que es el gran propietario hoy de Menorca. Sí, habrá 3, 4 corporaciones con muchas unidades de vivienda, pues porque es parte de su línea de negocio, porque han podido, porque han querido y porque es así. Pero a ese propietario, al que le han dejado de pagar alguna renta, al que le han destrozado el piso en algunos casos, al que se lo han ocupado, a eso no lo estamos protegiendo. Los últimos cambios experimentados en la LAU, en la Ley de Arrendamientos Urbanos Estatal, no ha ido hacia el proteccionismo, porque hemos malinterpretado, malentendido que el foco era el inquilino, que también, pero al final un contrato de alquiler es un acuerdo entre dos partes, donde necesitan ese nivel de protección ambas, porque si no hay propietarios, si no hay inmuebles, por mucho que se persiga el acomodar al inquilino, si no hay inmuebles no servirá absolutamente de nada, con lo cual, de alguna manera, yo creo que la primera clave, que podría ser de consecuencias inmediatas, no necesariamente irnos a construir excesivos bloques de pisos, que también, pero con consecuencias inmediatas, sería devolver esa seguridad al propietario. Oiga, ¿no me pagan? Pues inmediatamente solución, porque entramos ya en parámetros, además, discutibles de un discurso complicado cuando tratamos la vulnerabilidad o no, el mal uso o no de los recursos, de las subvenciones, y es un área delicada y muy interpretativa y con mucho recorrido. Pero en cambio, si devolviésemos esa confianza, porque al final los precios, ¿por qué han ido subiendo de alquiler? Pues un tema de mercado, de oferta y demanda, pero es que además, si a tú al propietario le dices, oye, que a lo mejor no te pagan, pues ¿qué hago? Contrato un seguro, ese seguro tiene un coste, lo incremento sobre la renta. Que los honorarios de intervención de la agencia inmobiliaria lo ha de pagar también el propietario cuando antes lo habitual era el inquilino, pues lo repercuto en la renta. Ah, tengo miedo a que me estropeen, lo repercuto en la renta. Al final, todas estas medidas teóricas de protección al inquilino y de desprotección al propietario han tenido consecuencias de aumento de precio sobre precisamente el inquilino, con lo cual creo que nos hemos equivocado o se han equivocado mucho en el foco de cómo hay que ayudar a regular este mercado, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las políticas sociales las tiene que hacer la Administración. No se puede requerir que los privados hagan políticas sociales. Efectivamente. Lo cual no significa que no se tengan que poner límites. No, son dos cosas diferentes. Pero no pueden hacerse las políticas sociales a través de una desprotección del propietario. Porque lo que sucede es que el propietario prefiere no correr el riesgo pues esto, de que te destrocen. ¿Por qué de asumirlo yo, no? ¿Por qué de pagar yo esta fiesta? De tener pues un inquilino pues que no te paga, que te puede destrozar el piso, que mientras tanto a lo mejor tú estás pagando esa hipoteca, entonces esa vulnerabilidad se traslada al propietario, se traslada al mercado, se traslada a los precios y se traslada pues a todo el ciclo. Yo creo que se habría de fomentar que salgan esas miles de viviendas que hay a nivel de España, pues hay sistemas, pues bonificaciones fiscales, todo eso se debe hacer en una conjunción de un programa, porque una cosa es la asistencia social imprescindible a quien la requiera, y otra cosa es pretender que esa asistencia social la tenga que hacer el propietario privado. Es que al final podrías hasta inventarte las que quieras, que los contratos pasen por Hacienda, que los pagos vengan garantizados por Hacienda. O sea, maneras y mecanismos creo que podrían existir muchísimos. Ahora no es de recibo que todo recaiga sobre el mismo. Yo creo que alguien que es hoy potencial inquilino, que busca una vivienda, debería estar enfadado porque han revertido el problema hacia el particular y al final le está afectando a él en opciones de vivienda y en precio. Yo creo, bueno, tenemos el caso de Milei en Argentina, ¿no? Milei en Argentina lo que hizo, que esto es de primero de economía y de segundo de gestión política, oye, si el mercado está mal, llevamos años en decadencia, porque está aprisionado, vamos a soltar amarras, ¿no? Que el mercado pueda recibir oferta, que no haya limitación, que no haya congestión, y hoy el Fondo Monetario Internacional, FMI, valora como la acción política en Argentina como la mejor hoy del mundo y quizá está mal vista desde ciertos puntos europeos. ¿Pero por qué? Porque ha dejado que el mercado
mercado obre por sí mismo y libere las características, otorgando además tranquilidad a todas las partes intervinientes en un mercado, ¿no? Sí, dentro de lo que es el derecho de acceso a la vivienda, que evidentemente se ha de proteger y se ha de garantizar, se ha de garantizar también el derecho a la propiedad privada. Y se han de establecer, yo siempre creo en las políticas de fomento, de incentivos, una ligera intervención, si es necesaria, para que la gente, bueno, para que tome confianza, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, una normativa hasta que la gente la conoce y se atreve a aplicarla, la tiene estudiada, ya ha visto lo que le pasa al vecino, pues pasa tiempo, ¿no? Entonces, entonces ciertas medidas de incentivo temporal, pero sí, hay que dejar pues que el mercado fluya partiendo de las premisas fundamentales, ¿no? Y las premisas es que necesitamos generar vivienda, que necesitamos generar confianza, que necesitamos ayudar, porque mucha gente se podría comprar una casa, pero no puede pagar, por ejemplo, la entrada. Efectivamente. Porque para comprarse una casa de 250.000 euros, pues puedes ir preparando 70 o 80.000 euros. Y quien tiene 70 o 80.000 euros así disponibles, ¿no? Entonces, ahí sí que hay también los programas pues de garantía, de gobierno y demás, pero mucha gente tampoco llega a conocer estos programas, ¿no? Entonces, es que yo creo que aquí además, perdóname, hay una política de subvención muy mal entendida, porque queda muy bien políticamente decir, he inyectado 100 millones a la vivienda. ¿Dónde han llegado? Los afectados de la DANA, 50 millones, todos los recursos del mundo, ¿dónde están? ¿No sería más lógico para la vivienda, para el joven, para la primera compra? Oiga, usted no tiene ninguna propiedad, es su primera compra, directamente no pague impuestos en su primera compra. ¿Acaso no sería, y cuando se acaben los 100 millones, pues oiga, cero, porque ya los hemos gastado, pero no sería mucho más lógica bueno, que el sistema... Bueno, es lo que ha hecho el gobierno en Baleares. Que el sistema tuviese que hacerlo, efectivamente, las bonificaciones, pero a nivel estatal, cuando hablan de tanto problema, y al final, oiga, no, cero, no 4, ni 8, ni 6, y luego dependiendo... también hay el tema de las bonificaciones para el que promueve, ¿no? Porque claro, el que promueve lo hace con unos márgenes escasos, entonces hay muchísimos impuestos que también se podrían bonificar para intentar, porque en Baleares, no me hagas darte datos porque no quiero equivocarme, pero el coste de metro cuadrado construcción para vivienda protegida es muy superior al coste en la península. Entonces eso es otro factor que nos pone en una situación de debilidad en cuanto a inversores que quieran ser competitivos en relación a otros lugares para desarrollarse. En relación a otros lugares, ¿no? Entonces aquí también pues queda trabajo que hacer. Esperamos a través del Observatorio de la Vivienda que pues se tengan los datos suficientes y ver cómo se van desarrollando pues los programas que con tanta ilusión se han iniciado, para ver cómo funciona, pero insisto, yo sé que todo el mundo quiere soluciones mágicas inmediatas, pero es que eso es absolutamente imposible. Ya sabes lo que nos cuesta obtener una licencia para una reforma de una casa. Imagínate generar una normativa, difundir esa normativa, conseguir los suelos, hacer los pliegos, licitarlos, adjudicarlos, construir las viviendas. Estamos hablando de una cuestión de un acto de fe casi, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sí, pero ahí también, y vuelvo al positivismo, creo que es muy importante la actitud, José. Claro. Creo que es muy importante que entre todos generemos un discurso de esperanza, que generemos un discurso de una comparación. No lo digo una comparación en sentido y tú más y tú menos, no. O sea, en un sentido de, yo creo que ahora somos todos conscientes de que tenemos un problema importante y que va increciendo con el acceso a la vivienda de nuestra gente, o sea, no digo personas desfavorecidas ni personas que acaban de llegar de otros países, digo que nuestros hijos no pueden acceder a una vivienda. Entonces tenemos un problema, de eso somos conscientes todos, y a partir de ahí creo que eso es un primer punto hacia el optimismo, ¿no? De ver que, bueno, pues que por lo menos ya somos conscientes que tenemos este problema, se están recogiendo los datos, se está haciendo una planificación y los pasos, bueno, pues los pasos se tienen que ir dando en resultado también, porque tampoco se puede saturar el mercado, tampoco vas a desclasificar 800 suelos para que después no haya capacidad de construirlas a nivel de mano de obra, porque también hay un problema en la construcción gravísimo de mano de obra. En multitud de servicios, de hecho, hoy por hoy. Efectivamente, o sea, los jóvenes no quieren ser trabajadores de la construcción, los jóvenes no quieren ser conductores de autobús, los jóvenes no quieren... Entonces, hemos de ir pues evolucionando, pero sabiendo que
que no hay fórmulas mágicas, pero con optimismo. Nacen quizá entonces, a raíz del problema de la vivienda, lo hemos visto últimamente, el co-living, co-housing, copropiedad, todo esto que se vende como algo guay, progre, actual, o en realidad te están ocultando que como realmente no nos podemos comprar una casa, hemos de normalizar que esté bien esto de compartir espacios. Nace como una consecuencia, como una oportunidad, choca con ciertos planeamientos urbanísticos en ciertas formas también, cómo se llevan a término. Yo creo que hay que darle a la gente la opción de elegir, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones. O sea, si tú eres un estudiante, pues te va muy bien tener tu espacio, pero tener unos servicios comunes, porque primero no te has de encargar del mantenimiento tú, ni te has de encargar de un montón de cosas, los tienes ahí y ya está. O si eres una persona, pues una persona soltera que tiene ganas de emanciparse, o un recién divorciado, o simplemente que priorizas tener una casa más pequeña, pues por ejemplo para pagar los estudios de tus hijos, o pues esta experiencia que se hizo piloto en Baleares, que está funcionando muy bien, que combina gente mayor con gente joven. Claro. Entonces, esta combinación de gente mayor con gente joven, que se hizo pues de manera un poco experimental y que realmente está funcionando muy bien, pues también es otra manera, ¿no?, de concebirlo. O sea, a mí me parecen fórmulas pues que están muy bien. También hay mucha gente que ya no es, o sea, el modelo de sociedad de ahora tampoco es el modelo de sociedad de antes. Para empezar, a nivel laboral, o sea, hay muchísima gente que no está los 7 días de la semana en su vivienda habitual, sino que se desplaza pues a otras ciudades a trabajar 1, 2, 3 días por semana. Esta persona no necesita un piso grande con todas las comodidades, necesita un espacio donde poder estar y trabajar tranquilo, que tenga estos servicios. Claro. Yo soy partidaria de estamos en una sociedad muy plural y hay que intentar generar de todo. Claro, y al final como siempre se comparan las cosas y los momentos, ¿no? Al final nuestros padres, pues oye, con vidas mucho más austeras, nuestros abuelos con muchos menos recursos, mucho más sacrificados, desde una edad mucho más temprana a la que hoy la gente entra al mercado laboral. Pero cuando lo miras con perspectiva, aquello de que vivían realmente mejor, ¿no?, a nivel de vivienda, pues oye, tenían su casita, la pagaban hasta rápidamente, tenían la casita, pues bueno, los de Mahón, los Sant Lluís, Alcaufà, Sant Mesquides, Murtà, tal, y hasta incluso tenían el huerto para el fin de semana. Y Sabarqueta. Y Sabarqueta. Entonces, claro, ¿cómo ha cambiado todo esto? Es verdad, globalización aparte, antes con 14 años lo normal era que trabajases, hoy hasta los 30, si va bien, no entras al mercado, no quieres trabajar de según qué. Claro, también yo creo que hay un paradigma social, y que también no pasa nada en hablarlo, en que, claro, uno no puede pretender llegar a los 30 y pico, tener un sueldo de 5.000 y poderte comprar al minuto. Esto lo ha de pagar y lo ha de sostener de verdad el Estado, ¿no? Ha de pagar todas las facturas. Pero nuestros abuelos no vivían como vivimos nosotros. Sin duda. O sea, ni en lo bueno ni en lo malo. O sea, nuestros abuelos no se nos ocurría. Nosotros nos hemos vuelto todos que ahora me tomo una cerveza, que ahora me tomo un vino, que ahora vamos a comer, que ahora vamos a cenar, que me cambio 7 veces de... Pero ¿por qué hay ese sentimiento de que antes éramos más felices? Porque eran más austeros, claro, porque dedicaban el dinero a otras cosas. Y, evidentemente también el mercado de la vivienda era diferente, claro, y era mucho más barato. También es verdad que había la costumbre pues, de que los padres normalmente ayudaban a arrancar, ¿no?, a esa vida familiar nueva pues con una ayuda, cada uno lo que pudiera, ¿no?, pues con un trozo del piso o con la entrada o con el piso entero. Entonces era una sociedad distinta. Después también el que hayan 2 sueldos está fenomenal. Claro. Pero claro, porque además ahora es imposible. Pero cuando hay 2 sueldos hay más dinero, y cuando hay más dinero pues todo es más caro porque la gente puede pagar más. O sea, en una sociedad donde solo trabajaba uno y entraba un sueldo... Y donde no existían separaciones, por ejemplo, prácticamente, claro, ¿no? Claro, porque hay un nuevo demandante de vivienda, que esto lo hace, sin irnos muy lejos, 15 años, era utópico pensar en los ritmos de separaciones que hoy estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, eso una separación divide los hogares, divide la economía, y es un recrudece. Dobla los gastos. Dobla los gastos, todo muchísimo. Yéndome a los abuelos, me acuerdo de una anécdota que me contaban de ti. ¡Anda! Y es que tu mejor recuerdo de tu infancia es esos viernes en casas de los abuelos, viendo el 1, 2, 3, comiéndote un bikini, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿quién te ha contado eso? Oye, lo sabes todo. He hecho los deberes. Entonces, yo creo que al final eso es la metáfora de que al final, con muy poquito, éramos felices. Hoy, nuestros hijos, quizá mucho más inconformistas, tienen de todo, culpa también de los papás y las mamás, pero realmente no llegan a tener nada, ¿no? Y lo que decíamos, se normaliza. Oye, ahora se pone en entredicho que si la subvención del bono del transporte.
¿no nos equivocamos como sociedad si no trabajamos para que no sea necesario un bono para el transporte? Más allá de las necesidades sociales que sí que hay, pero de verdad hay que bonificar a todo el mundo el transporte. Quiero decir, el sostén económico y social de verdad pasa por ahí, porque realmente es una sociedad donde está mal visto, realmente en muchas esferas, el intentar trabajar y el prosperar. Pues no te lo han regalado, a ti te han regalado el coche, no te lo has ganado, y no ven el trabajo de, ya no hablemos de rebajar la jornada laboral a 37, 35, 34 las horas que sean, pero no ven esas 40, 50, 60 horas semanales de trabajo. Yo creo que también la perspectiva nos ha desdibujado un poco también la realidad, ¿no? Y de quién son las obligaciones y los derechos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Está todo muy, muy desmesurado. Me has dejado muy sorprendida con lo del 1, 2, 3. Y a cambio te voy a contar otro secreto. Otro de mis mejores recuerdos de la infancia es aquí, aquí al ladito, en Villa Margarita. Ah, Margarita ¿sí? Era mi bisabuela. Mira. Sí. Qué bueno. Sí, esa casa era de mis bisabuelos. Wow. Y sigue siendo de una parte de la familia, pero sí que se heredó por otra parte. Y de los recuerdos más bonitos también es pues ir en barquita aquí a remo por Venecia, y también pues con mi abuelo, con mi bisabuelo, que tuve la suerte de disfrutar también mucho. Y sí que es cierto que era una vida más sencilla, más tranquila, más amable. Ahora todo es muy complicado. Más, todo, ¿no? Y todos además nos creemos acreedores de muchísimos derechos. Aparte de que todo el mundo es experto de todo, ¿no? Sí, y después una cosa que sí que es muy importante, y es que, o sea, la gestión pública, la política, al final es la gestión de lo escaso, que son los recursos. Claro. Entonces tú tienes unos recursos y si los inviertes en una cosa no los vas a invertir en otra. Sí, pero claro, también igual que el discurso, no me acuerdo de qué ministro o conseller dijo que el dinero público no es de nadie. No. Es una tremenda mentira. No, es que esa persona se tiene que retirar de la vida, no sé quién es, pero esa persona se tiene que retirar de la vida pública y no volver nunca más, porque el dinero público es de todos. Efectivamente, o sea, efectivamente. Esa persona no sé quién es, pero tiene que irse a su casa. No. La obligación debería ser, y el compromiso aún mayor si cabe, ¿no? Porque todo parece que no se acaba nunca, que aquello es una fábrica, pero la realidad es que hoy, de cada día, la factura fiscal de persona, de sociedades, de pymes, ¿no? Aquello de que hay que ayudar a la pyme, al autónomo, que además son el sostén económico de nuestra estructura social y económica y laboral. Hoy es que de cada día más, si tú al panadero, que antes con una panadería podía vivir toda la familia, hoy tiene 3 y no llega a fin de mes porque le crujes a impuestos, a que ahora has de adaptar normativas, planes de igualdad, planes de no sé qué, planes de seguridad, y al final coartas también al pequeño empresario, que al final es el que aguanta un poco toda esta fiesta y precisamente paga esa alta factura social, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay que proteger bastante más al que hoy quiere emprender. También un artículo, Datos del Mundo, o no sé qué periódico era, lo hablaba. Cada universitario, de cada 10 universitarios españoles, hoy 4 pretenden hacer carrera de funcionariado, ¿no? Porque quizás estamos en un país donde está mal visto emprender, ¿no? También en un colegio, no sé qué día salía. Quizás es peligroso. Claro, no sé. es que además el otro día en un colegio les hacían dibujar a los niños cómo ve usted a un empresario. Le dibujaban pues gordo, con traje en corbata y con puro, ¿no? O sea, como que es el malo de la película, ¿no? El empresario pues es eso, es el panadero, es nuestro vecino, es el que tiene un restaurante y tiene 1000 problemas para contratar. El que sufre porque ve que no va a pagar la nómina, no va a pagar la nómina y paga la nómina, y a lo mejor se queda destinado. A ver, como en todos los sitios, como hay gente buena y hay gente mala. De todo. Para mí lo más importante es que se tome conciencia en que hay que garantizar la prevalencia, la supervivencia, el mantenimiento del Estado social y democrático de derecho. Y entonces para eso yo no tengo ni idea de economía y no tengo ni idea, pero sí que la gestión de los servicios públicos cada vez se encarece más y más y más, cada vez hay menos gente cotizando, cada vez se va generando una bolsa más grande y todo eso está todo muy bien, pero que no nos vaya a reventar y nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Entonces, pero eso ya te digo, a mí no me gusta hablar de las cosas que no sé y de esto no sé, pero sí que creo que es importante la prevalencia del Estado social y democrático y eso pasa como en todo porque sea viable económicamente. Claro, y eso es lo que hablábamos antes, porque quizá, claro, hay muchos políticos, pero quizá falta gente que de verdad resuelva. Cuando hablo políticos, ya no solo hablo del político necesario en muchos ámbitos, sino todo lo que cohabita a nivel de la administración, pues oficinas de no sé qué, comisiones de no sé cuánto. Yo creo que el ejemplo es una patada a la democracia española,
la filtración de las imágenes del juicio del hermano de Pedro Sánchez, del presidente de España. Yo creo que si a un español medio, normal, trabajador, honesto, esas declaraciones no le suponen una patada en la cara o donde más le duela, tenemos un problema grave como sociedad. Es decir, si hay una persona, no una persona cualquiera, el hermano del presidente del gobierno español, el cual tiene un teórico trabajo que no sabe dónde están sus oficinas, ni quiénes son sus compañeros, cobrando no poco sueldo, yo creo que ejemplifica, y evidentemente no generaliza, pero ejemplifica el momento político del gobierno español, ¿no? Bueno, yo ahí no me quiero pronunciar porque yo bastante tengo con lo mío. Lo que sí creo es que se ha de racionalizar. Se ha de racionalizar. O sea, tiene que haber en cada sitio lo que haga falta. Creo que sería muy importante hacer una auditoría general de todas las administraciones. Creo que hay que hacer una revisión de muchísimas cosas. ¿Y sabes qué? Que también creo que no se va a hacer. Eso de la memoria selectiva y que rápidamente montemos un discurso que hace olvidar, para bien y para mal. Yo creo que si no todos acabaríamos locos, ¿no? Sí. Si realmente analizásemos todo lo que se dice y ocurre, eso de demasiada información, pero a su vez demasiado desinformados todos, ¿no? Otro problema que no hemos tocado y me preocupa en Menorca y en general, y seguro que lo has vivido con algún cliente y algún proceso, y también dentro del gobierno, es la ocupación, ¿no? Hablábamos del problema de la vivienda, hoy la ocupación en España es una realidad y un problema muy importante, pero un problema que además, habiendo estudiado Derecho, seguro lo entenderás perfectamente, no se concibe. Es decir, tú si te roban tu coche, llamas a la policía, si va bien lo cogen y lo van a juzgar. Si entran en un banco y roban el banco, va a estar en busca de captura, si lo cogen, lo procesarán y irá a la prisión. ¿Por qué el allanar una propiedad privada, ocuparla, destrozarla, impedirte a ti, propietario, poder acceder a ella, tener tú que pagarle la luz y el agua de la propiedad tuya, tengas una... Yo en el discurso de que es que tengo muchas o tengo pocas, me es igual, es mía, me da igual el que tenga muchas o pocas, no entro. ¿Cómo es posible que esto no solo se normalice, se acepte, incluso se catalogue a ocupación buena, mala, necesaria o innecesaria, y no se sea contundente en una normativa como hacen otros países donde, oye, lo que hablábamos, delito, inmediata resolución policial, ¿no? Yo no lo puedo comprender y además evidentemente no estoy de acuerdo. Sí que hay que distinguir entre dos situaciones, o sea, el que ocupa por necesidad y el que ocupa pues, por delincuente o hasta por exhibicionismo. Claro. Entonces, ese es un delincuente. Claro. Yo te digo que seguramente si me encontrara en la calle con mis dos hijos, pues yo no sé qué haría. Efectivamente. Pero entonces ese es un tema en el que se ha de dar una rápida solución por parte de los servicios sociales. Otra cosa es el delincuente. Tenemos ahora pues, un caso, Hermano, no sé si se ha resuelto o no, importante, de una casa que supongo que sabes perfectamente cuál es, pues que cada vez hay más sin duda ocupas y de hecho pues incomodan al vecindario hay que actuar. Y normalizan que pues me salgo del sistema. Claro. Yo ¿por qué he de pagar mis impuestos, he de pagar un alquiler, he de pagar impuestos al ayuntamiento, el IBI, la basura, la luz y el agua? O el tema este que salió ahora hace poco en no sé qué parte de España, que en una promoción de alquiler pues se había generado una mafia que les habían vendido las llaves y tenían su propio conserje y bueno, entonces es que esto no es que esto es así, y aquí por donde... porque se genera mafia, ¿eh? Claro, es que es lo que te iba a decir, nosotros lo que conocemos en Menorca, tú basta que pases pues, Camidas Castell, por la Plaza del Carme, por Vasallo, por algunas zonas de Son Parc, algunas urbanizaciones, no es una ocupación de necesidad, o sí malentendida, pero claro, yo no entiendo una necesidad de una ocupación si afuera tienes aparcado un BMW, tienes el mejor móvil del mundo y recibes ayudas de no sé cuántos sitios. Yo no entiendo eso como una necesidad. Tu necesidad o mi necesidad sería, he agotado todos mis recursos, tengo 2 niños en la calle y voy a ocupar una casa porque es mi única manera de dar un techo a una persona y a mis hijos. Yo eso lo entendería, no lo aprobaría, pero lo entendería. Pero en estos casos donde realmente por grupos de WhatsApp, de redes sociales, se venden llaves, se venden ocupaciones y se genera una mafia, además en muchos casos asociados a otro tipo de delincuencia, robos y cosas mayores, es lo que no puedo concebir que esto se siga permitiendo. El colofón fue el año pasado
nuestra Beyoncé española, ¿no? de Covas Novas, ¿no? Que además se jactó, y yo creo que también eso fue un atentado contra la ciudadanía. Pero claro, el problema de todo este tipo de gente es que se han salido de un teórico circuito democrático y lógico como hacemos todos los demás, y incluso aplaudido. No, claro, es que como todo es muy caro, pues todos a ocupar. O sea, se hablaba de agruparse los colectivos para dejar de pagar en una huelga del alquiler nunca antes planteada ni vista. Sí. Esto está alimentado porque no se ha cortado de raíz con el problema. Seguramente... Bueno, esto solo agrava el problema. Claro, porque seguramente no se ha sido contundente con una medida, porque claro, aquello de la fractura social, ¿quién me vendrá en cuenta? Medir las acciones políticas, pues oiga usted, si es un delito, atiente contra él, ¿no? No lo normalice y no de nuevo el problema al propietario, sí. Porque tú entras a una denuncia, nosotros lo hemos vivido con algún apartamento nuestro que queríamos destinar a alquiler además, donde has entrado una denuncia al juzgado, te lo han denegado por lo civil y ya has de abrir un proceso penal que puede durar de 2 a 3 años si tienes suerte. Pero aquí ¿no? estábamos un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Que comentábamos que muchas veces pues, las minorías llegan a imponer, porque yo estoy segura de que el 90% de los españoles pensamos así. Claro. ¿Por qué tenemos esta ley vigente? Pues por la imposición de las minorías. Claro. Entonces hay que hacer una revisión a todo lo que es el sistema, ¿no? Porque si todos estamos de acuerdo en cosas tan básicas como que, por supuesto, la función social de la propiedad, por supuesto, el derecho a un acceso a una vivienda digna, por supuesto, a dedicar recursos a todo esto, pero no se puede alentar a la delincuencia, porque lo que haces es generar el efecto contrario. Totalmente. Generar el efecto contrario. Sí, estamos viviendo una situación delicada. Quizás no es que la sociedad hoy se ha vuelto demasiado sensible, susceptible a todo ha de ser de un extremo o de otro. No nos ha empeorado eso como sociedad, porque al final o estás a favor o estás en contra, todo son etiquetas, no hay grises, no hay interpretaciones, no hay posicionamientos. Hoy me viene a la memoria, y tú eres un claro ejemplo, y perdóname que te use, pero como mujer, como emprendedora política, que has decidido seguramente todo el camino que has llevado hasta aquí, es necesario un ministerio de igualdad entendido como el que hoy se entiende, defendiendo un paraguas del feminismo, creo que mal entendido y hasta ofensivo para ciertas mujeres y evidentemente para los hombres, cuando no hay mayor normalidad que la igualdad entre todos nosotros, independientemente de que nos sintamos a gusto con un hombre, con una mujer, o nos identifiquemos con otro hombre, con otra mujer, y nos guste irnos a la cama con quien sea o con lo que sea. No estamos rayando un nivel de absurdez innecesaria, y en estos casos además a cuenta de la mochila de lo público, ¿no? De aquel dinero que sí que es de alguien, ¿no? Bueno, la igualdad la hemos de practicar todos cada día, y el feminismo lo hemos de practicar todos cada día. Y además, para mí lo más maravilloso del siglo XXI es que cada mujer puede ser exactamente lo que quiera. Claro. Te puedes dedicar a ser madre, y solo madre, fantástico. Te puedes dedicar a querer ser empresaria y viajar por el mundo y no tener hijos, fantástico. Puedes hacer lo mismo teniendo hijos, fantástico. O sea, la igualdad la hemos de practicar todos y cada uno de nosotros desde el respeto. Y lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es bloquear las actitudes que vayan en contra de esa libertad y en contra de ese respeto a las mujeres, además, a los hombres y a cualquier género. Y entonces, para mí es un tema de educación. Hay actuaciones que me parece que estamos invirtiendo, para atrás, ¿no? O sea, yo como estamos madre, involucionando en ciertas cosas. Yo, ¿no? como madre de una hija adolescente, de un hijo adolescente y de un niño pequeñito, pues yo he tenido muchas charlas con mi hija y con mi hijo, porque creo que a lo mejor estas actitudes y estas tendencias precisamente hacen que sea una sociedad menos libre sexualmente de lo que fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Claro, es que al final, pese a todo lo que hemos tratado, comentado, las dificultades, los cambios generacionales, al final nosotros somos unos privilegiados porque estamos viviendo aquí en Menorca. Tenemos el mar a nuestro alcance, el camí de caballos, naturaleza, servicios. Pese a que siempre que queramos salir hemos de coger un avión, pero dentro de todo creo que la calidad de vida que tenemos es para estar orgullosos, ¿no? Totalmente, pero cuando veas las barbas de vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No hay que morir de éxito. Sin duda. Insisto, Menorca creo que ha tenido un crecimiento y un desarrollo turístico muy bueno, en una fase que empezó eso, con la aprobación de la norma territorial transitoria en 2015 y que nos ha hecho madurar y tener un turismo muy de calidad. Hemos de mantener esa exclusividad y hemos de concentrar los nuevos crecimientos
en garantizar que la población residente pueda acceder a una vivienda. Efectivamente. Porque sí que somos muy especiales y lo hemos de seguir siendo. Sin duda. Nos hemos de cuidar. Eso es. Yo creo que además lo somos. De todas las islas seguro que somos la que más ha preservado su entorno, y es lo que hoy yo creo que más nos enorgullece a todos y de lo que más contentos hemos de estar, y hemos de seguir en esa línea de conservar y de cuidar, pero no sin dejar de lado el progreso y la adaptación a unos tiempos que también son distintos, para bien y para mal, y también nos obligan un poco a reconducir ciertas ideas y ciertas políticas, ¿no? Sí. Lo dicho, Marta, un placer enorme. Gracias Por ser, además, este primer encuentro post-vida política, además, con lo cual yo ya no es tanto por el hecho de la vida política, sino por el aprecio también que te tengo, y porque además creo que eres una persona muy válida, que tiene mucho por contar y mucho por aportar a esta nuestra isla y al conjunto de las islas. Así que gracias, y gracias por volver a nuestro lado, al privado. Perdemos una grandísima política, pero ganamos una perfecta compañera de viaje. Gracias, Muchísimas Marta. gracias, José. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego.